Ok, entonces terminamos la parte uno del video. Vamos a entonces arrancar con la parte 2, hablando, volviendo a retomar de que ya hicimos el circuito escalera conmutable, que es este que tenemos acá en pantalla, este de acá. Ya terminamos, ya lo simulamos, sí, vimos que se puede controlar desde el primer piso y desde el segundo piso. ¿Sí? Para eso entonces pueden ver bien el primer video. Ahora vamos entonces a sacar un archivo nuevo. ¿Sí? Miren acá. Le voy a decir que no lo voy a guardar. Sí, yo ya lo tengo. Entonces pues no lo voy a guardar. Y arrancamos de nuevo desde la primera parte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un control automático para una iluminación. Ya hicimos este. Vamos a seguir con este. Control automático para una iluminación de unos baños. ¿Qué va a tener este control? No tiene descripción, no tiene condiciones de diseño, se las voy a decir yo. Él para poder encender esta lamparita que está acá, tiene que tener un pulsador, bueno, un pulsador no, un indicador de estado de la puerta como tal, la que yo voy a abrir, que me va a controlar cuándo es que se va a poder encender la iluminación. O sea, cuándo es que van a poder empezar a funcionar el control como tal. Ese, ese sensorcito se llama un final de carrera que va aliado a la puerta, ¿sí? Cuando toque la puerta, entonces va a decir un indicador o un panel por fuera del baño que está desocupado. Y cuando la puerta se abra, automáticamente se va a apagar ese letrero. Y ahí es cuando empieza a funcionar el control. ¿El control de quién? Del sensor. Cuando el sensor detecte que la persona está, porque es un sensor ultrasónico o infrarrojo o fotoeléctrico, cuando identifica que la persona está, entonces se encienden las luces. Pero el PLC internamente tiene que empezar a temporizar porque no nos vamos a quedar mucho tiempo ahí. Generalmente son 40 segundos, un minuto, el real. Yo lo voy a dejar solamente 5 segundos para que no se me extienda un poquito la simulación. Y después de ese tiempo, entonces tiene que esperar a que la puerta nuevamente se cierre para decir de que el baño está nuevamente desocupado con el panel. Mientras la puerta esté abierta, la puerta principal del baño, obviamente, no las subpuertas de los inodoros, sino la puerta principal, va a decir de que está desocupado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este también sería un posible control posteriormente, que sería el control periódico con el reloj como tal, que vaya dosificando el líquido para el inodoro, para que huela bien. Y también otro que podría ser el del lavamanos, también el mismo sensor con tiempo, ¿cierto? Que dure un tiempito después, aunque yo deje la mano ahí, pues no detecte, sino que vuelvo a meterlas, entonces otra vez lo coge el sensor. Eh, y el de los inodoros, que es cuando yo estoy parado en el inodoro, entonces se activa un periodo de tiempo, cuando yo me fui, entonces automáticamente se vacía solo. Y otras cosas que podemos hacer, ¿cierto? Listo, con solamente los baños. Vamos entonces a arrancar con esta partecita, en el celio. Vamos a hacer entonces, vamos a ir nuevamente al PLC que les digo que generalmente este que es con extensión, pues es el mejor, pero el sin extensión también nos sirve en este caso. De esta serie, este sería el mejor, el que tiene extensión y que tiene 26 entradas. Este solamente tiene 20 entradas, ¿sí? Eh, las reales, las físicas son 12 y las salidas reales son 8. ¿Listo? Vamos a ir a escoger el que tiene alimentación 100 voltios a 240 voltios, ¿sí? Y le vamos a decir que no tiene extensiones, o sea que no voy a añadir nada más, simplemente que el puerto de comunicación va a ser el SR2 que se adapta al CON 1, ¿sí? Que tiene una programación previa para, para generar el puerto serial del módulo de comunicación. Eso lo veremos después. Vamos a darle siguiente. Y vamos a decirle que la programación va a ser ladder, todavía no va a ser Graphics, por el momento es ladder. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de tener yo? Un señor que para mí va a ser un sensor. El sensor es una entrada física. Y le voy a decir que es una entrada física, mírenlo. Y uno. Lo voy a sacar acá. Muy bien. ¿Qué más debe tener ese señor, ese sensor? Entonces, va a ir a activar una bobina y va a mantener enclavada para poder darle la entrada al temporizador. Miren, va a ir a una entrada, a una bobina física interna del PLC para darle entrada al temporizador que también es interno y después de un tiempo voy a ir a activar esa iluminación. Vamos a colocar acá la bobina de respaldo, que sería una bobina interna, mirenla acá. ¿Sí? Recuerdo que es el conector, como tal, la bobina, no los contactos.
voy a tener un contacto hablando de ella, pero saqué la bobina M1, entonces voy a sacar el contacto de la bobina M1, lo voy a colocar acá, es normalmente abierto porque es el enclavamiento. Aquí va a haber otro contacto, ya vamos a mirar cuál, y a partir de ahí entonces esa bobina se va a energizar con ese pulsador externo, se va a energizar y me va a permitir controlar el temporizador. En el momento en que ese sensor indique, miren que arrancamos por el sensor, no estamos hablando todavía del final de carrera que está leado, que es el que me le da la entrada total a ese sistema. Este señor básicamente es un pulso para el PLC que tenemos, es un pulso de 110 que yo ingreso por PLC. Voy a devolverme un poquito a la aplicación anterior, a la del conmutable, y vamos a ver de que las entradas como tal van a estar aliadas a los 110 voltios, miren, los 210 voltios. O sea, son entradas de señal en AC como tal. Y los contactos son contactos secos, que ya lo hablamos en el tutorial anterior del PLC. Listo. No siempre pues, son contactos secos, puede también tener salidas a relé, tener salidas de transistor NPN o PNP, ¿sí? Ya lo hablamos en el tutorial de la introducción a PLCs. Ya lo pueden ver entonces en el otro video. La bobina que vamos a utilizar a continuación es una bobina temporizada. Cuando el sensor entra, detecta, entonces inmediatamente va a entrar un temporizador con ese enclavamiento. Entonces voy a escoger un temporizador por primera vez, voy a darle acá el temporizador a comando, ¿sí? Pues a un comando, no un reset, no va a necesitar el reset, sino un comando. Y al mismo tiempo se va a activar con este enclavamiento. Muy bien. Pero este temporizador al mismo tiempo, miren la diferencia con respecto al ladder, al de Constructor, a los diagramas anteriores, ¿cierto? Si lo hacen en Automation, otros programas. eh, miren la diferencia. Si yo voy a activo una bobina que es interna del PLC, que no es más que una memoria, entonces yo también a ese mismo tiempo voy a ir a activar un contacto físico del PLC. En este caso va a ser una bobina física que se va a llamar Q1, que va a ser también el conector. ¿Listo? Y lo va a activar al mismo tiempo, o sea, en paralelo. ¿Qué quiere decir? El sensor entra, la bobina viene y se enclava. Como esta bobina se enclavó, yo voy a poder activar mi temporizador. Cuando mi temporizador termine, yo voy a tener un contacto acá normalmente cerrado que se va a abrir para decirle a él de que terminó. ¿Y terminó quién? Terminó este, este enclavamiento del sensor por primera vez. Como quien dice, el sensor detecta, pero él no se va a quedar enclavado. Yo lo voy a enclavar por un tiempo para que me temporice el tiempo de iluminación. Mira acá, iluminación va a Q1, por ese contacto, cierro por este contacto 110 voltios y va en común con el neutro, va enciende una lámpara. Y me debería encender por ese tiempo solamente ese contacto, esa bobina como tal físico. Entonces aquí debo de colocar un contacto, recuerden que solamente es darle clic para que elimine la conexión y voy a colocar un contacto de ese temporizador y lo voy a colocar normalmente cerrado. Los contactos del temporizador son estos, igual que las bobinas, y lo voy a colocar normalmente cerrado. Muy bien. Ahora, voy a darle clic al temporizador y ustedes van a ver lo que les decía hace un rato, van a ver un montón de funciones, desde la clase A hasta la clase D, hay una clase T, hay un montón de clases que si yo lo quiero activar para que él mantenga haciendo esto mientras temporiza, mientras que mantenga un pulso constante, que a la desconexión, que a la conexión, que flanco de subida, flanco de bajada, ¿sí? Este que es el blanco, el temporizador de la conexión es por comando sostenido, ¿sí? Comando mantenido. Es decir, lo que va a hacer el esquema, el comando, les recuerdo que es esta bobina, ¿sí? El comando es la bobina y el contacto, pues obviamente es el contacto del temporizador. Entonces, va a mantener ese contacto cerrado mientras yo permita el accionamiento de la bobina, ¿sí? Cuando termine la bobina de temporizar, entonces abre ese contacto. Muy bien. Vamos entonces, bueno, le voy a colocar entonces un tiempo, ¿sí? Para ese tiempo debo de colocarlo. Primero la unidad debe ser en segundos, ¿sí? Pues en este caso. Hay minutos, horas, sí, mírenlos acá, minutos, horas. Yo lo voy a dejar en segundos y lo voy a colocar acá a 5 segundos. ¿Listo? 5 segundos. Muy bien. Hay que colocarse sobre el cero. Por ejemplo, si fueran 15, entonces yo acá le voy a colocar, en este cerito le voy a colocar 15, mírenlo ahí. Pero le voy a colocar otra vez un cero porque son 5, para que no se me extienda mucho.
Muy bien, y le voy a dar OK. Listo. Ahora, ese contacto, hasta aquí donde lo llevamos, ya lo podemos ver funcionar solamente el sensor, sin pensar en el aviso externo que va a tener el baño. ¿Sí? Todavía no lo hemos colocado. Vamos a darle entonces simular, un momentico, darle simular. Y le vamos a dar, miren que lo único que habilitamos fue la entrada 1 y la salida 1. Listo. Entonces voy a darle ROM, ¿cierto? Voy a darle ROM. Voy a decirle que arranquemos con esta partecita por I1. Cuando detectó la persona, él va a arrancar, ¿sí? Y va a arrancar por un tiempo, 5 segundos. Y en esos 5 segundos se debe de abrir este contacto. No sé si lo vieron, lo voy a volver a hacer. Vuelvo y arranco, se enclava el contacto, suelto porque el sensor no tiene enclavamiento. Y por 5 segundos se mantiene encendida la salida, que la salida es la lámpara. Recuerden, es básicamente como 40 segundos, un minuto que permanece encendida y lo suelta. Muy bien, listo. Entonces ahorita voy a hacer lo último que sería, voy a darle stop y voy a darle editar. Lo último sería entonces colocar un contacto aquí, otra salida para mí, otra salida diferente porque no va a ser esta misma. Recuerden que esta no puede estar, el bombillo de interno no puede estar mientras esté el bombillo externo del aviso como tal. Voy a colocarle una salida externa, ¿listo? Entonces, la salida externa va a estar manipulada por un contacto, pero el contacto tiene que ser ¿de quién? De este temporizador. ¿Listo? Voy a colocarle acá eh, una bobina, otra bobina que va a ser otra bobina externa para el aviso como tal. Acá. Y voy a colocar el pulsador, pero resulta que el pulsador va a ser para mí una entrada que va a tener un contacto en común. Es decir, ese final de carrera tiene un contacto en común, que cuando uno se abre, el otro se cierra, y así sucesivamente. Entonces voy a sacarlo de una vez. Para mí sería una entrada 2, un final de carrera. ¿Sí? Voy a colocarlo acá. Entonces ya colocamos este contacto. Resulta que este contacto que está acá va a ser un contacto cerrado, porque independientemente de cuando el sensor está funcionando, perdón, dependientemente el aviso de afuera, tiene que estar cuando el bombillo de adentro no esté. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me activa mi bombillo? Me lo activa este enclavamiento. ¿Con quién estoy haciendo el enclavamiento? Con con M1, perdón. Entonces, si yo coloco un contacto acá cerrado de ese M1, y este contacto también es cerrado de este sensor, quiere decir que la puerta está cerrada. Mírenlo ahí, es lo que les quiero decir. Este es un contacto cerrado. Y voy a colocar otro contacto cerrado de la bobina M1. M1, y voy a colocar un contacto de M1 normalmente cerrado. Si yo enciendo mi PLC en estos momentos, mi salida M1 se me va a activar constantemente. Mi salida Q2, perdón. Voy a empezar a colocar nombres. Este sería mi bombillo. Esta primera sería, no, este sería mi bombillo, temporizado. Este sería simplemente un sensor. Este sería el sensor fotoeléctrico, por decirlo así. ¿Sí? Fotoeléctrico. Y este finalmente sería, bueno, esta sería la salida a bombillo como tal. La salida a bombillo. Tantos bombillos como yo quiera. Y esta sería mi salida a indicador externo. El panel del LED externo. Listo. Muy bien, vamos entonces a... bueno, y hay otra cosa entonces que debe pasar. Cuando este señor se abra, este panel debe dejar de funcionar, ¿sí? Pero al mismo tiempo debo de habilitar mi activación de bombillo, que básicamente es esta bobina. Entonces yo voy a quitar este contacto de acá, voy a sacar otro contacto de I2, porque yo sé que ese I2 es otro contacto físico, y lo voy a colocar como abierto. Cuando este contacto, miren que saqué dos contactos del mismo I2, de la misma entrada I2.
Cuando este contacto se abra, este se va a cerrar. Y si este se cierra, me permite que mi bombillo interno funcione. Entonces, resumen, tengo por acá un indicador luminoso que va a encender siempre, cuando yo encienda el PLC. ¿Listo? Va a encender siempre. ¿De qué depende? De que mi bobina M1 esté desactivada, ¿sí? Y de que mi puerta esté cerrada eh, con ese contacto normalmente abierto que cuando yo lo toco, entonces va y se cierra, ¿sí? Va a permanecer cerrada. Cuando yo lo abra, es porque abrí mi puerta, ¿sí? Este contacto viene y se abre y este panel se abre automáticamente. Cuando yo le dé, cuando yo le abra el final de carrera, este contacto viene y se cierra automáticamente, mecánicamente, y ya voy a poder ser detectado por el sensor. Cuando detecte el sensor, enclavo la bobina y si enclavo la bobina empieza a temporizar al mismo tiempo que acciona la salida a bombillo. Es decir, funciona perfectamente el sistema. Vamos a verlo entonces. Vamos a darle simular. Vamos a ver si un poquito más por acá. Este por acá. Sí, vamos a dejarlo acá. Listo. Y le voy a dar entonces room. Y ahorita sí, miren. Miren lo que pasó de una cuando encendí el PLC. Miren, Q2, o sea, el aviso luminoso que dice está desocupado afuera del baño, funcionó. Cuando ese señor, yo abra la puerta, que es esta, miren el I2, si yo abro la puerta, entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se desactiva el aviso luminoso. Miren, si yo estoy abriendo y cerrando la puerta, miren, abro y cierro la puerta de afuera del baño, la puerta principal. Entonces, si yo lo desactivo, miren lo que pasa con el contacto de arriba. Me permite activar el sensor que está adentro. Cuando yo active el sensor de adentro, que se llama I1, entonces va a empezar a temporizar la conexión de la desconexión del bombillo como tal. Entonces el bombillo 5 segundos y desactiva. Y si yo vuelvo a ser identificado por el bombillo, entonces otra vez, miren. Pero mientras la puerta esté abierta, miren. Si la puerta está cerrada, alguien cerró la puerta, ¿sí? O sea, se fueron. Miren lo que pasó. Ya este bombillo 1, bueno, no debería funcionar mientras esté abierta, qué pena. ¿Sí? No, perdón. No debería de funcionar. Espérenme, yo miro una cosa, una cosa. Esta entrada I1. Permite que mi contacto se abra. De un momento. Listo, entonces, para la solución de lo que estaba pasando ahorita, que era que estaba entrando el sensor sin que obedeciera lo de la puerta, entonces lo que se hace es que no dependa de este contacto del enclavamiento, sino que yo pueda colocarlo a depender este temporizador, no de este sensor, estaba pasando la corriente por acá, sin pensar en el enclavamiento. Sí, lo voy a colocar es dependiendo del enclavamiento, es decir, de un contacto externo aparte de mi temporizador. Entonces ahorita sí, voy a darle simular, a dar ROM. El panel que indica que está desocupado el baño funciona. Si yo abro la puerta, lo deshabilito. Si yo la cierro otra vez, vuelve y dice que está desocupado. Entonces si la abro, miren, lo que pasaba ahorita era que Q1 me estaba entrando directo, porque cuando yo pulsaba, entonces la corriente se venía por acá y me activaba el temporizador. Eso no puede pasar, tiene que depender del enclavamiento del sensor y verificar si la puerta está cerrada o abierta. Si yo la dejo abierta, entonces miren lo que pasa. No puede entrar el sensor, porque en el interior del baño no hay nadie, no puede activarse el bombillo de adentro. Si la puerta está abierta, es porque ya entré, y ahorita sí, activo el sensor, ya no me identificó más, porque el sensor identifica una vez, enclava, temporiza, se apaga en un tiempo. Si yo vuelvo y hago así con las manos, entonces otra vez se me activa el sensor, ¿sí? Listo, por 5 segundos. Y cuando yo me fui, entonces, ¿qué pasó? ¿Tan? Otra vez, cerré la puerta y el indicador dice que está desocupado y por más que yo pulse adentro, o sea, identifico el sensor, no va a funcionar. Listo, esto también garantiza de que si la puerta, o sea, no puede ser posible que si está desocupado el bombillo esté internamente encendido, es decir, estoy malgastando energía, por decirlo así. Entonces, garantizo de que mi bombillo siempre vaya a estar apagado si no hay nadie dentro. ¿Listo? Y obviamente, pues yo por debajo de la puerta puedo ver de que está apagada la luz, ¿sí? Está listo, no entraría nunca, vuelvo y lo hago, abro la puerta, ¿sí?
este que es mi final de carrera se abrió acá, pero acá se cerró permitiendo de que mi sensor se habilite por medio de este enclavamiento. Cuando este enclavamiento se cierre, al mismo tiempo va a cerrar este contacto, viene y arranca a temporizar, y cuando termina de temporizar, viene y abre un contacto de mi enclavamiento de mi sensor, de mi temporizador, y ya puedo volver a hacer así con las manos para que me detecte nuevamente. Este es el caso de cuando yo entro, ingreso mi sensor, tan, temporiza 1 minuto, estoy reemplazándolo por 5 segundos, y puedo volver a hacer así, ¿sí? ¿Sí? Y cuando termine, entonces lo que voy a hacer es que salgo del baño y nuevamente se repite el proceso, ¿sí? Salgo del baño, indico que estás ocupado así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien, acá estoy jugando con la puerta, con eso terminamos. Terminamos el video simplemente contándoles esto. De hecho va a quedar en video. Voy a darle con stop un momento. Vamos acá stop un momento. Y lo que deben de hacer, ya hicimos esta aplicación, que es la parte 1 del video. Acabamos de hacer esta, que es la del sensor en el baño. Ahora la que tienen que hacer ustedes es la del portón corredizo. ¿Qué va a tener ese señor? Es muy fácil, muchachos, miren. Solamente va a tener dos elementos. A mí me gustaría que añadieran otra entrada de más, que sea la parada. Y obviamente este dispositivo de seguridad va a ser una cuarta entrada de más. ¿Listo? O sea, vamos a tener un botón para que vaya a izquierda y a derecha. Miren, portón se abre y cierra el accionamiento, pulsadores en la caseta del portero. El portero puede supervisar el funcionamiento del portón, o sea, él va a estar pendiente, ¿sí? Por si pasa algo, aunque, ¿qué pasa? Él tiene un dispositivo de seguridad que si reconoce una persona o un perro o lo que sea que esté aquí, no se va a cerrar porque pues va a dañar la puerta y va a herir a alguien. Entonces, pues para prevenir, que es básicamente un sensor. Normalmente el portón se abre o cierra por completo, sin embargo, su desplazamiento puede ser interrumpido en cualquier momento. ¿Por quién? Por el dispositivo de seguridad. O sea que va a tener un indicador luminoso que permanece iluminando 5 segundos. Ahí colocan un temporizador. Lo mismo que yo acabé de hacer en la aplicación de la luz. Les van a colocar a accionarse una salida, que es un indicador luminoso, al mismo tiempo que acciona el temporizador. Y antes del inicio y durante el movimiento del portón, pues debe indicar iluminando. Y mediante un dispositivo de seguridad se evita que al cerrarse el portón que puedan resultar lesionadas las personas, lo que yo dije ahorita. Simplemente el portero lo que va a hacer es tener un pulsador de abre y cierra, ¿sí? Ubíquense acá. Y 1 y 2, entra, va, abre y cierra. Abre y cierra para mí son dos contactos externos, o sea, un Q1 y un Q2 hacia un motor porque va a hacer la inversión de giro. Con uno hago hacia derecha y con otro hago hacia izquierda. Y obviamente lo va a repotenciar con contactores externos, ¿sí? Para que haga con los contactos de protección cruzados, ustedes ya lo conocen, con el térmico de protección, todo ese control lo haría externamente, pero el control lo va a hacer el PLC por medio de dos contactos, izquierda-derecha, listo, Q1 y Q2. Ahora, también va a tener entonces las dos entradas que les decía, I1 y I2, que es izquierda y derecha, o sea, abre y cierra, y también va a tener un dispositivo I3, que va a ser mi sensor en el momento en que yo active el sensor, debe parar la puerta. ¿Listo? Y permanecer, ¿cierto? Durante 5 segundos iluminado, ¿cierto? Iluminando cuando se le dé inicio y durante el movimiento del portón. ¿Listo? Debe estar activada esa salida, que esa sería la tercera salida Q3, que se va a llamar indicador luminoso. ¿Listo? Y por favor, si pueden incluir una entrada 4 que me diga que ese señor, que en cualquier momento que yo lo pulse, va a desactivar todo el sistema, una parada de emergencia. ¿Listo? Por si no funciona el dispositivo de seguridad. ¿Listo? Entonces espero que me hayan entendido. Ya me quedo con ustedes explicando más a fondo el portón corredizo. Y muchas gracias entonces. Hasta acá entonces cortamos el video.